Camino de confianza. Diario de Santa Faustina. Con Eduardo Carmelo Aguerri. De nuevo aquí con ustedes, muy queridísimos hermanos y hermanas. Para comenzar, invocaremos la ayuda del Espíritu Santo para que obre en nuestro entendimiento y así toda la enseñanza que recibimos de su parte produzca los frutos que el Señor espera de nosotros. Hoy, en concreto, y abriendo ya de primeras el diario de Santa Faustina, ahondaremos en el tema de las tentaciones. ¿Quién no las tiene? ¿Cómo obrar? ¿A quién recurrir? Jesús no solo nos lo enseñó en la oración del Padre Nuestro, lo repetimos a diario. No nos dejes caer en la tentación. Sabemos que las hay y muchas, demasiadas para nuestra debilidad. El mismo Señor las sufrió y directamente por parte del príncipe del orden fue tentado en el desierto, en la cúpula del templo de Jerusalén y muy en especial la tentación más fuerte se produjo en el huerto de los olivos. Pero Jesús, aun sudando sangre, resistió. Su obediencia a la voluntad del Padre venció, le hizo salir victorioso. Ya lo dice muy claro la antífona. Alabado sea el Señor Jesús, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Mientras permanezcamos en este mundo, nuestra existencia es tiempo de prueba, a fin de mostrar nuestro amor al Señor y ser dignos de alcanzar las eternas promesas del cielo. Armados con la fuerza de la oración y de la penitencia, estamos llamados a luchar valerosamente. Afrontemos la lucha con ánimo filial, sabiendo que Dios está con nosotros. Jesucristo enseñó a su sierva Faustina cómo superar el poder y la atracción de las tentaciones. Dicho todo esto, a modo de introducción, ¿les parece bien que comencemos ya el repaso del diario? El 18º año de su vida, tras pedir insistentemente a sus padres el permiso para entrar a un convento, la joven Elena Kowalska recibe una categórica negativa. Después de esa negativa, como ella misma reconoce, se entrega a las vanidades de la vida sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque su alma en nada encontraba satisfacción. La expresión «las vanidades de la vida», que emplea Sor Faustina en su diario, comprende la vida común de la gente del mundo en el que se presta poca atención a las inspiraciones interiores de la gracia. Las continuas llamadas de la gracia eran para ella, según sus palabras, un gran tormento. Sin embargo, confiesa que intentó apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí, y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma. Lodz, Polonia. Visión y primeras palabras de Jesús. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. El baile tuvo lugar en el Parque Venecia de Lodz, cerca de la Catedral de San Estanislao Kostka. En el momento en que la joven Elena empezó a bailar, de repente vio a Jesús junto a ella, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas y diciéndole estas palabras: ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de sus ojos la compañía en que se encontraba. Nos quedamos Jesús y yo, atestigua Faustina. Luego de desaparecer la visión, se sentó junto a su querida hermana, disimulando lo que ocurría en su alma, con la excusa de un dolor de cabeza. Un momento después,
abandonó discretamente a la compañía y a su hermana y se dirigió a la catedral de San Estanislao Kotska. Estaba anocheciendo. Había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara ayudarme a conocer qué había de hacer en adelante. Entonces escuchó estas palabras: Ve inmediatamente a Varsovia. Allí entrarás en un convento. Se levantó de la oración, fue a casa y solucionó las cosas necesarias. Como pudo, le confesó a su hermana lo que había ocurrido en su alma. Le dijo que la despidiera de sus padres, y con un solo vestido, sin nada más, llegó a Varsovia. Cuando bajé del tren y vi que cada uno se fue por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme si no conocía a nadie? Y dije a la Madre de Dios: María, dirígeme, guíame. Inmediatamente oí en el alma estas palabras: que saliera de la ciudad a una aldea donde pasaría una noche tranquila. Así lo hice y encontré todo tal y como la Madre de Dios me había dicho. Al día siguiente, a primera hora, regresé a la ciudad y entré en la primera iglesia que encontré. La iglesia a la que se refiere Sor Faustina era la de Santiago Apóstol, que se encuentra en Varsovia, en la calle Grojecka, Plaza Narutovica, barrio de Ochota. Empezó a rezar para que siguiera revelándose en ella la voluntad de Dios. Las santas misas se sucedían una tras otra. Durante una de ellas, escuchó estas palabras: Ve a hablar con este sacerdote y dile todo. Él te dirá lo que debes hacer en adelante. Aquel sacerdote que Jesús le indicó se trataba del entonces párroco padre Dabrowski. Al principio, el sacerdote se sorprendió, pero recomendó a la joven confiar mucho en que Dios lo arreglaría. Y añadió: Entretanto, yo te mandaré a casa de una señora piadosa, donde tendrás alojamiento hasta que entres a un convento. La señora que mencionó el sacerdote se trataba de Aldona Lipstick. Ella recuerda en una entrevista que se le realizó que el canónigo Santiago Dabrowski había sido anteriormente párroco en Klembow y era amigo de su marido. Y no solo había bautizado a su esposo, sino que también fue quien casó a la pareja y bautizó a todos sus hijos. En verano de 1924, envió a aquella joven a la casa de esta familia con una hojita en la que decía que no la conocía y les deseaba que tuvieran suerte. Faustina explica en su diario: Cuando me presenté en su casa, la señora me recibió con gran amabilidad. Empecé a buscar un convento, pero donde llamaba me despedían. El dolor traspasó mi corazón y dije al Señor Jesús: ayúdame, no me dejes sola. Por fin llamé a nuestra casa. La casa a la que Faustina se refiere estaba ubicada en la calle Zitnia, números 3 y 9, de Varsovia, Hermanas de la Caridad de la Madre de Dios, hoy Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, una vez adaptado su instituto a la espiritualidad del amor misericordioso después del Concilio Vaticano II. Cuando salió a su encuentro, la Madre Superiora, tras una breve conversación, ordenó a la joven sirvienta ir al dueño de la casa y preguntarle si la recibía. Enseguida, Elena comprendió que debía preguntar al Señor Jesús. Muy feliz fui a la capilla y pregunté a Jesús: dueño de esta casa, ¿me recibes? Una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te lo pregunte. Enseguida oí esta voz: Te recibo. Estás en mi corazón. Cuando Elena regresa de la capilla, la Madre Superiora primero pregunta: Pues bien, ¿te ha recibido el Señor? La joven aspirante contesta que sí, y la religiosa resuelve al instante: Si el Señor te ha recibido, yo también te recibo. De manera tan hermosa fue
como quedó determinado el ingreso de Elena Kowalska en el convento. Sin embargo, por varias razones, todavía durante más de un año, tuvo que estar en el mundo trabajando en casa de la señora Aldona Lipsik, pero no volvió ya a su casa familiar en Goglowiec. En aquella época, la joven aspirante tuvo que luchar contra muchas dificultades. Sin embargo, Dios no la escatimaba su gracia. Su añoranza de Dios se hacía cada vez más grande. Aquella señora, aunque muy piadosa, no comprendía la felicidad que da la vida consagrada. Escribe Faustina. En su bondad empezó a proyectarme otros planes de vida, pero yo sentía que tenía un corazón tan grande que nada podía llenarlo. Dios llenó mi alma con la luz interior para que lo conociera más profundamente como el bien y la belleza supremos. Comprendí cuánto Dios me amaba. Es eterno su amor hacia mí. Eso fue durante las vísperas. Con las palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios el voto de la castidad perpetua. A partir de aquel momento, sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento hice una celdita en mi corazón, donde siempre me encontraba con Jesús. Por fin, llegó el momento cuando se abrió para la joven la puerta del convento. Eso fue un 1 de agosto al anochecer, en víspera de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles. Elena se sintió sumamente feliz. Confiesa en su diario que le pareció que entraba en la vida del paraíso. De su corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Sin embargo, 3 semanas después de su ingreso, comprobó que en aquel convento había muy poco tiempo para la oración y que muchas otras cosas la empujaban interiormente a entrar en un convento de regla más estricta. Esta idea se clavó en mi alma, pero no había en ella la voluntad de Dios. No obstante, la idea, es decir, la tentación, se hacía cada vez más fuerte, hasta que un día decidí hablar con la Madre Superiora y salir decididamente. Pero Dios guió las circunstancias de tal modo que no pude hablar con la Madre Superiora. Antes de acostarme, entré en una pequeña capilla. En Varsovia, en la calle Cidnia, la capilla que menciona Faustina se encontraba en una casa aparte, no muy alejada de aquella donde vivían las hermanas. Por eso había sido hecha otra en el primer piso de la casa ocupada por las hermanas, donde se guardaba el Santísimo Sacramento y donde de vez en cuando se celebraban misas. Las hermanas la llamaban familiarmente la capillita o el pequeño Señor Jesús. Fue en esta pequeña capilla donde la futura santa pidió a Jesús luz sobre la cuestión de abandonar el convento e ingresar en otro. Pedí a Jesús la luz en esta cuestión, pero no recibí nada en el alma. Solo me llenó una extraña inquietud que no llegaba a comprender. A pesar de todo, decidí que a la mañana siguiente, después de la Santa Misa, le comunicaría a la Madre Superiora mi decisión. Al final del primer año del noviciado, en su alma, empezó a oscurecer. No sentía ningún consuelo en la oración. La meditación le venía con gran esfuerzo. El miedo empezó a apoderarse de ella. Penetré más profundamente en mi interior y lo único que vi fue una gran miseria. Vi también claramente la gran santidad de Dios. No me atreví a levantar los ojos hacia Él, pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pasaron casi 6 meses y el estado de su alma no cambió nada. La Madre Maestra le daba ánimos en esos momentos difíciles. Sin embargo, el sufrimiento que padecía la joven aumentaba más y más. Se acercaba el 2.º año de noviciado. Cuando pensaba que debía hacer los votos, su alma se estremecía.
No entendía lo que leía, no podía meditar. Me parecía que mi oración no agradaba a Dios. Cuando me acercaba a los santos sacramentos, me parecía que ofendía aún más a Dios. Sin embargo, el confesor no me permitió omitir ni una sola santa comunión. Dios actuaba en su alma de modo singular. No entendía nada de lo que le decía el confesor. Las sencillas verdades de la fe se le hacían incomprensibles. Su alma sufría sin poder encontrar satisfacción en alguna parte. Hubo un momento en que le vino una fuerte idea de que era rechazada por Dios. Esta terrible idea atravesó mi alma por completo. En este sufrimiento mi alma empezó a agonizar. Quería morir, pero no podía. Me vino la idea de ¿a qué pretender las virtudes? ¿Para qué mortificarme si todo es desagradable a Dios? Al decírselo a la madre maestra, recibió la siguiente respuesta. Debes saber, hermana, que Dios la destina para una gran santidad. Es una señal que Dios la quiere tener en el cielo, muy cerca de sí mismo. Hermana, confíe mucho en el Señor Jesús. La futura santa nos dejó en legado la siguiente reflexión. Esta terrible idea de ser rechazados por Dios es un tormento que en realidad sufren los condenados. La atormentada joven recurría a las heridas de Jesús, repetía las palabras de confianza. Sin embargo, esas palabras se hacían un tormento aún más grande. Se presentó delante del Santísimo y empezó a decir a Jesús: Jesús, tú has dicho que antes una madre olvide a su niño recién nacido, que Dios olvide a su criatura. Y aunque ella olvide, yo, Dios, no olvidaré a mi criatura. ¿Oyes, Jesús, cómo gime mi alma? Dígnate oír los gemidos dolorosos de tu niña. En ti confío, oh Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra perdura eternamente. Nos puede sorprender, pero tras esta oración, ya al final de este punto del diario, la religiosa confiesa: No obstante, no encontré alivio ni por un instante. Querida familia, es necesario que hagamos una breve pausa en la narración. Estamos ya en la recta final de la campaña de mayo y todavía hay tiempo para colaborar de algún modo y tomar conciencia de las muchas necesidades que Radio María presenta para cumplir con sus encomiables objetivos, para continuar con la expansión del Evangelio a través de las ondas de esta emisora que cada día y en cada programa potencia la vida cristiana. Prestemos atención al mensaje de nuestro director, el padre Luis Fernando. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. En determinados momentos, la mente de Faustina estaba extrañamente obscurecida. Ninguna verdad le parecía clara. Cuando le hablaban de Dios, su corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos
y le parecía que con ello causaba una ira mayor de Dios. No podía absolutamente meditar tal y como meditaba anteriormente. Sentía un gran vacío en su alma y no conseguía llenarlo con nada. Empecé a sentir el hambre y el anhelo de Dios, pero veía toda mi impotencia. Trataba de leer despacio, frase por frase, y meditar del mismo modo, pero fue en vano. No comprendía nada de lo que leía. Delante de los ojos de mi alma estaba constantemente todo el abismo de mi miseria. Cuando iba a la capilla por algunos ejercicios espirituales, siempre experimentaba aún más tormentos y tentaciones. A veces, durante toda la Santa Misa, luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía aversión por los santos sacramentos. Me parecía que no sacaba ninguno de los beneficios que los santos sacramentos ofrecen. Me acercaba a ellos solamente por obediencia al confesor, y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir, y mi tabla de salvación. El sacerdote le explicó que esas eran las pruebas enviadas por Dios. Con el estado en que te encuentras, no solo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho. Es una señal que Dios te ama inmensamente y que confía en ti, porque te visita con estas pruebas. No obstante, esas palabras no la consolaron. Me parecía que no se referían en nada a mí. Una cosa me extrañaba. A veces, cuando sufría enormemente, en el momento de acercarme a la confesión, de repente, todos estos terribles tormentos cesaban. Pero cuando me alejaba de la rejilla, todos esos tormentos volvían a golpearme con mayor furia. Entonces me postraba delante del Santísimo Sacramento y repetía esas palabras: aunque me mates, yo confiaré en ti. Con esta expresión, Sor Faustina hace referencia al libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Sigue descubriéndonos cómo se encontraba en aquellos momentos. Me parecía que agonizaba en aquellos dolores. El pensamiento que más me atormentaba era que yo era rechazada por Dios. Luego venían otros pensamientos. ¿Para qué empeñarme en las virtudes y en buenas obras? ¿Para qué mortificarme y anonadarme? ¿Para qué hacer votos? ¿Para qué rezar? ¿Para qué sacrificarme e inmolarme? ¿Para qué ofrecerme como víctima en cada paso? ¿Para qué, si ya soy rechazada por Dios? ¿Para qué estos esfuerzos? Y aquí solamente Dios sabe lo que ocurría en mi corazón. Bueno. Se nos ha quedado algo tras la lectura de un diario al que ponemos voz e hilo conductor. ¿Hemos prestado atención? Son valiosísimas para nuestra vida espiritual todas las indicaciones de Jesús para enfrentarse a las tentaciones. Si no les ha dado tiempo de concentrarse bien y asimilar todo el contenido del espacio, o se les ha escapado algo y quieren volverlo a escuchar, aquí queda nuestra invitación a acceder a la web de podcast, indicando en el navegador Camino de Confianza Radio María. Del mismo modo, pueden también escuchar los últimos programas emitidos accediendo a YouTube con la clave Camino de Confianza Radio María. Dado que las tentaciones y pruebas a las que estamos sometidos son diarias, tenemos previsto ofrecer un par de espacios más dedicados a este mismo tema. Si Dios quiere, el próximo será el martes 9 de junio. Hasta entonces y siempre, mi deseo es que sigamos confiando en Jesús, que el amor y la misericordia de Dios nos toque en el corazón a todos y que la bendición especial y maternal de María, Reina de la Paz, con todas las gracias divinas que conlleva, alcance a todos los necesitados. Camino de Confianza, diario de Santa Faustina.
con Eduardo Carmelo Aguerri.